Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 6 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a continuar con el tema que corresponde, que en este caso vienen a ser el texto expositivo, informativo y el texto argumentativo. Respecto al texto expositivo informativo, este texto expositivo se caracteriza por informar al lector acerca de los distintos aspectos de un determinado tema. Tiene como propósito principal la ampliación y renovación permanente de conocimientos. Los textos que generalmente son de índole expositiva suelen ser las noticias periodísticas y los artículos científicos de naturaleza informativa. Pues bien, respecto a esto que acabamos de leer de su separata, vamos a resaltar algunas cosas, ¿no? Acá en el texto expositivo, fundamentalmente lo que busca es informar algo. Informar algo y una característica de esta información de acuerdo a los ejemplos que nos ponen abajo, ¿no? Noticias periodísticas, artículos científicos de naturaleza informativa, es que esta información va a concretarse, ¿no? Bajo el ideal de la objetividad. Es decir, estos textos se concretan en función justamente de lo que se desea dar a conocer y van sin ninguna carga valorativa respecto a quien lo escribe, ¿no? Por eso dije, la idea de este texto informativo es transmitir información bajo el ideal de objetividad, ¿no? Es decir, contar algo, decir algo al hilo del acontecimiento, ¿no? Sin carga valorativa o subjetiva. Y claro, en relación a eso, los ejemplos que nos ponen ahí son importantes, las noticias periodísticas. En periodismo tenemos variedad de géneros y uno de ellos son las noticias, donde simplemente se nos dan datos, ¿no? Por ejemplo, un accidente, ¿no? Que tuvo muertos, que tuvo heridos, con las cifras, ¿no? Se dan detalles específicos. Hay otros géneros en donde sí de repente utilizan carga subjetiva, pero las noticias periodísticas por lo general son concretas, ¿no? Entregan simplemente la información noticiosa. Y nos ponen acá el otro ejemplo, artículos científicos de naturaleza informativa. Claro, una investigación importante que se ha realizado debido a su carácter importante en cuanto al servicio a la sociedad. Generalmente estos grandes inventos, grandes investigaciones, em, también pueden, en todo caso, darse a conocer, ¿no? A los públicos a manera de artículos científicos y estos artículos científicos también tienen esa característica, es decir, ir a información no objetiva, clara, puntual. Entonces, acá nos ponen un ejemplo, nos dice, hace ya 3 lustros, Eurofilms creó una rama, la fundación que desde 2016 es una parte vital de la organización y cumple la función social de la empresa. Liderada por María Jordá, hermana del CEO, la fundación se encarga de integrar en la cultura empresarial de sus clientes un trato inclusivo de los trabajadores con discapacidad y borrar el estigma del mundo laboral, teniendo en cuenta que la mayor parte de las personas adquieren esta discapacidad de forma sobrevenida. Este perfil de trabajador, unos 28.000 candidatos, está incorporando en la oferta total de Eurofins. De hecho,
han conseguido tener como clientes a grandes empresas de alta cualificación que recurren a Eurofins para realizar una formación específica para que los trabajadores con algún tipo de formación específica, para que los trabajadores con algún tipo, perdón, de discapacidad se incorporen al mundo laboral sin ningún estigma que afrontar. La fundación representa la materialización de nuestros valores y los lleva a la sociedad, explica María Jordán. Entonces acá tenemos efectivamente una, un texto de esta naturaleza. Vamos a ver a continuación lo que es la situación comunicativa. Todo texto oral o escrito se produce dentro de lo que llamamos una situación de comunicación. Esta situación se refiere a todos los elementos que entran en juego para que un acto comunicativo tenga lugar. Seguramente ya has estudiado el esquema básico de la comunicación, donde un emisor envía un mensaje a un receptor a través de un canal. El mensaje se comprende porque tanto el emisor como el receptor comparten el mismo código y ambos tienen conocimiento o idea del referente, es decir, de lo que el mensaje trata. Es importante indicar que en esta situación comunicativa, ¿no? Donde se presentan todos los elementos, ¿no? Que ya conocemos, forman parte de un acto de comunicación, de alguna manera están presentes, ¿no? Y es importante que tengamos en cuenta ahí, porque está vinculado lo que sigue, la intención comunicativa. Existe un propósito comunicativo, es decir, los mensajes se emiten para lograr algo. Por ejemplo, para informar una noticia, mostrar dominio de un tema o convencer a los demás de que emitan un voto en una elección. Para que un propósito comunicativo se alcance, es necesario considerar también el contexto en el que se da la comunicación para poder instruir un mensaje adecuado y que se logre la meta comunicativa. Pues bien, esto es muy importante, chicos, este aspecto de intención comunicativa, porque lo hemos estado viendo ya en preguntas, ¿no? Recuerden que hay unas preguntas que han venido en algunas separatas que hemos leído, que nos preguntan respecto a cuál es la intención comunicativa del autor, es decir, cuál ha sido ese propósito del autor que escribió ese texto. Como comprenderán, eso no tiene que ver netamente con el contenido, ¿no? Ahí nos están preguntando cuál ha sido esa finalidad, esa intención, ese propósito. Y les había dicho que para contestar esa pregunta de intención comunicativa del autor, les había dado un tip en el sentido de que las alternativas que tenemos para responder siempre comienzan con un verbo, ¿no? Informar, mostrar, interpretar, em, en fin, cualquier tipo de verbo, ¿no? Y una vía para que podamos nosotros, digamos, ser más certeros, ¿no? En la respuesta y ahorrar también tiempo es centrarnos justamente en esos verbos. Es decir, si nosotros hemos leído atentamente un texto, ¿no? Vamos a poder darnos cuenta si el autor ha tenido como propósito simplemente informar. Como les decía hace un momento, ¿qué es informar? Entregar información al hilo del acontecimiento de manera objetiva. No se pretende convencer, persuadir, para nada. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta si el autor está informando, está de repente haciendo un llamado a la conciencia, ¿no? Si está criticando, solamente a partir de una lectura pues integral de ese texto. Esto tiene que ver con esto, ¿no? La intención comunicativa. Cuando nosotros iniciamos un proceso de comunicación, cualquiera que sea,
hay una intención comunicativa, hay un propósito, ¿no? Inclusive cuando estamos en una comunicación oral, ¿no? Me comunico con una persona para informarle algo, me comunico con una persona con el propósito, ¿no? De preguntar algo, me comunico con el propósito de cuestionar algo, en fin, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la intención comunicativa es algo que no va a estar obviamente en el texto, pero que nosotros lo podemos deducir a partir de la lectura no atenta que tengamos, ¿no? Del mismo. Por lo tanto, esta pregunta de intención comunicativa, pues ya se convierte en muy importante. ¿Cuáles son los elementos de la situación comunicativa? Los elementos básicos que intervienen en la comunicación son el emisor, sujeto que elabora el mensaje, el receptor, individuo que recibe o intercepta el mensaje, información compartida, código, signos o símbolos utilizados en la elaboración del mensaje, canal, soporte físico sobre el cual se transmite el mensaje. Pues bien, esto ya lo conocemos, ¿no? Ahora, a estos elementos nos dice se puede agregar el referente, que viene a ser la realidad material o conceptual sobre la que se trata el mensaje y la situación comunicativa, es decir, cuáles son esos elementos extralingüísticos. Este último nos dice rodea la situación comunicativa y influye en la interpretación del mensaje. Por ejemplo, el mensaje un café es pertinente en una cafetería, pero se consideraría inadecuado pues en una zapatería, ¿no? Es decir, el mensaje por sí mismo nos puede dar una idea, en este caso de situación comunicativa, ¿no? Si alguien expresa un café, probablemente estemos en una cafetería, ¿no? Pero no, como nos está poniendo el ejemplo, en una zapatería. Mientras que el mensaje te espero en el banco, ¿no? Nos dice luego, puede cambiar de significado según se evoque en un parque o en una zona financiera. Claro, hay otros que de alguna manera van a tener un contexto un poco más amplio que va a depender de repente de otros elementos que seguramente vamos a encontrar en el texto. Asimismo, es importante distinguir entre el contexto externo o situación comunicativa y el contexto interno o lingüístico. El primero, es decir, el contexto externo, incluye elementos espaciales, temporales, sociales, culturales. Claro, es el contexto donde se da la situación, ¿no? Y esto puede estar vinculado, ¿no? A un tiempo, ¿no? A una realidad social, a una realidad cultural, que comparten el emisor y el receptor, los cuales permiten la comprensión del lenguaje, mientras que el segundo, ¿no? Es decir, el contexto interno o lingüístico, abarca ya el mensaje, ¿no? Las palabras, ¿no? Que de alguna manera constituyen este mensaje. Entonces, acá tenemos en el gráfico efectivamente el emisor que se dirige a un receptor, ¿no? Desarrolla un mensaje usando códigos, ¿no? Y en este caso, por la vista, bueno, el canal vendrían a ser las ondas sonoras, ¿no? Están frente a frente. Pero todo esto se enmarca en un contexto o situación comunicativa, es decir, hay un marco, ¿no? En donde se desarrolla esta situación comunicativa que por el mensaje, por el código y seguramente por otros elementos que se presentan en el texto, podemos inferir, ¿no? Dónde se da este contexto
comunicativo. Por favor, apaguen su micro, chicos. Pues bien, vamos ahora a lo que es el texto argumentativo, ¿no? Por un lado tenemos el texto informativo y ahora vamos a ver el texto argumentativo. La argumentación consiste en ofrecer un conjunto de razones en apoyo a una conclusión. Argumentar no consiste simplemente en la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata sencillamente de una disputa. Se trata de respaldar ciertas opiniones con firmes razones. Claro, cuando nosotros hablamos de argumentación, estamos hablando de una serie de razones que van a apoyar una conclusión, que van a apoyar una tesis, ¿no? Estos textos argumentativos son importantísimos porque nosotros, respecto a cualquier tema, podemos tomar una posición, una postura, que está muy bien que tomemos una posición o postura sobre temáticas diversas, pero va a ser más importante que esa postura que tengamos no tengan un respaldo, tengan un porqué, tengan un argumento, es decir, por qué es que estoy aseverando de repente determinada conclusión o por qué presento determinada tesis, ¿no? En ese sentido, la médula de la argumentación, ¿no? La médula, la columna vertebral de la argumentación es el vínculo entre las premisas y la conclusión. Es decir, para que una tesis, una postura que yo defienda sea certera, sea fuerte, es necesario que esa postura, esa tesis, esa conclusión que yo defiendo esté, o sea, en todo caso, no el punto final de una serie de argumentaciones o razones que expongo, porque de eso se trata, ¿no? Yo expongo razones y llego a una conclusión. Esa conclusión es la tesis, es mi postura, es mi punto de vista respecto a algo. Por eso acá nos dicen que la médula de la argumentación es el vínculo entre las premisas y la conclusión. ¿Cuáles son las premisas? La argumentación, las razones, ¿no? Las razones que me van a llevar a la conclusión, ¿no? Llámese conclusión, llámese tesis, llámese punto de vista. Entonces, eso es muy importante que vaya en este caso de la mano. Por ello, estamos ante una buena argumentación cuando la conclusión se sigue plausiblemente de un conjunto sólido de premisas. Claro, no, si nosotros partimos de repente en un texto de esbozando nuestra postura, nuestro punto de vista, y luego damos las razones, bueno, esto es una buena argumentación, ¿no? Siempre y cuando estas razones de alguna manera respalden sólidamente, racionalmente, lógicamente esta postura que tenemos, ¿no? Ahí tenemos una buena argumentación. Es necesario tener en claro que a veces cuando se quiere, en algunos casos, ¿no? Defender algo, lo hemos visto, ¿no? Seguramente, sobre todo en la prensa, en los editoriales, ¿no? En las columnas, a veces se quiere defender una postura eh, por diversos motivos, pero la verdad que las razones son muy débiles para defender esa postura, ¿no? E incluso se llega a usar falacias. Entonces, eso no es lo ideal, eso no es una buena argumentación. Está claro que esta conclusión, para que sea buena, ¿no? Debe estar sostenida fuertemente
en un conjunto de premisas o razones, ¿no? Están vinculadas. Una serie de razones nos llevan a una conclusión. El argumento es esencial, en primer lugar, porque es una manera de tratar de informarse acerca de qué opiniones son mejores que otras. No todos los puntos de vista son iguales. Algunas conclusiones pueden apoyarse en buenas razones. Otras tienen un sustento mucho más débil, lo que les decía a veces, ¿no? Hay algunos que quieren empecinarse en defender algo por diversos motivos, pero a veces pues los razonamientos, ¿no? que plasman son débiles, no son muy fuertes e inclusive, como les decía, pueden ser falacias. En ese sentido, un argumento es un medio para indagar. Una vez que hemos llegado a una conclusión bien sustentada en razones, la explicamos y la defendemos mediante argumentos. Así, un buen argumento no es una mera reiteración de las conclusiones. En su lugar, ofrece razones de tal manera que otras personas puedan formarse sus propias opiniones por sí mismas. Tengan en cuenta que cuando nosotros hemos estado leyendo los textos dialécticos, me voy a referir a uno, ¿no? O sea, el texto 1 y el texto 2, ambos por separado, son textos argumentativos, ¿no? Entonces a ustedes les habrá pasado seguramente que al leer cada uno de estos, texto 1 y luego el texto 2, sobre temas, ¿no? interesantes, ¿no? de índole polémica, pero me refiero por separadamente, ¿no? Leo el texto 1, que es un texto argumentativo, ¿no? Porque nos da una postura y nos da razones de esa postura. Encontramos pues que probablemente yo haya tenido también una postura propia, ¿no? respecto a ese tema, pero al leer ese texto nos da una visión nueva. De repente el autor está tomando un punto de vista también a favor, como yo, ¿no? Suponiendo que tenga yo un punto a favor, pero se basa en otras razones. Entonces, a veces leer estos textos argumentativos, no a veces, por lo general nos ayudan, pues, ¿no? A ampliar nuestra visión, nuestro conocimiento, la información del tema, porque de repente nosotros teníamos razones muy sólidas, ¿no? Respecto a ese tema, ¿no? Con nuestra postura, pero al leer, ¿no? a otros autores, porque todos tenemos puntos de vista diferentes, como acabamos de leer, está tomando ese punto de vista a favor o en contra desde otra mirada, no desde otro ángulo, nos da otras razones. Por lo tanto, esto se vuelve pues un tema pues interesante y definitivamente de ilustración particular. Finalmente, la argumentación es una forma de habla que opera en todos los niveles del discurso, nos dice, y recorre las diversas facetas en la vida humana, la cotidiana, la política, la judicial, la científica, etcétera. Claro, nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, siempre estamos argumentando, ¿no? Porque opinamos a favor o opinamos en contra de algo en cualquier situación y damos razones, ¿no? Para estar a favor o en contra. Seguramente en lo cotidiano, no es argumentación, quién sabe, ¿no? En algo no coloquial va a ser una cosa, pues de repente un poco, quién sabe, más superficial, pero igualmente. ¿No? Por eso estamos hablando de que la argumentación es central en la vida, ¿no? Se da en la política, ¿no? Se da en lo judicial, en lo científico, en la vida cotidiana. Pues la médula de la argumentación es el vínculo entre las premisas y la conclusión.
Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Estamos ante una buena argumentación cuando la conclusión se sigue plausiblemente de un conjunto de premisas, ¿no? Es decir, qué bien cuando un autor nos da su punto de vista, nos da su tesis y luego nos da todas las razones que defienden ese punto de vista. Entonces, obviamente, eso pues nos da luces o nos ilustra en todo caso respecto a aspectos que, quién sabe, nosotros no hemos tenido en cuenta. ¿Cuál es la estructura del texto argumentativo? Toda argumentación se compone de una controversia, la posición o punto de vista y los argumentos. Vamos a ver acá el primero, la controversia. Es la pregunta directa o indirecta de índole polémica que abre el texto argumentativo. Pues bien, un texto argumentativo presenta la controversia en el primer párrafo. La controversia no es otra cosa que el planteamiento del tema que el autor pone, ¿no? a discutir, ¿no? Sobre el cual va a argumentar. Ahora, en algunos casos, esta controversia se plantea con pregunta directa, ¿no? Por ejemplo, yo voy a comenzar un texto argumentativo y voy a plantear el tema de la siguiente manera. ¿Se debe aplicar la pena de muerte en el Perú para el caso de violadores? Cierro signo de interrogación. Así lo comienzo. Entonces, ahí estoy planteando el tema, ¿no? Sobre la aplicación de la pena de muerte en el Perú para caso de violadores. Pero lo he planteado en pregunta, ¿no? ¿Se debe aplicar la pena de muerte en el Perú para caso de violadores? Cierro pregunta. Ahí estoy planteando el tema que voy a desarrollar y lo hago con pregunta directa, ¿no? Lo hago con pregunta directa. Eso no lo hemos encontrado cuando hemos estado leyendo los textos argumentativos. Por lo general, la controversia la hemos encontrado de manera indirecta, ¿no? ¿Qué significa de manera indirecta? De manera indirecta es que no se nos plantea la pregunta, la tenemos que inferir. ¿Y cómo es que inferimos cuál ha sido la pregunta que se plantea? Bueno, la inferimos a partir del siguiente elemento. Pasamos abajo, la posición. La posición nos dice, es el punto de vista que el autor expresa en torno a la controversia. La posición puede ser de tipo probatio, a favor o confutatio, es decir, en contra. Pues bien, entonces, cuando en los textos no nos plantean la pregunta, es decir, la controversia no está de manera directa, va a estar de manera indirecta. Y les decía, de manera indirecta es que no vamos a encontrar la pregunta, pero la podemos deducir. ¿A partir de qué? A partir de la posición. Porque seguidamente del inicio del texto, de las primeras líneas, el autor va a plantear su punto de vista, a favor o en contra. Y cuando plantea su punto de vista a favor o en contra, ¿sí? Tiene que decir sobre qué. ¿No? Si yo comienzo diciendo en mi texto, ¿no? La pena de muerte en el Perú para el caso de violadores no debe aplicarse, ¿no? Porque es un riesgo, ¿no? Que pueden correr algunas personas que podrían ser inocentes. Por ejemplo, ahí, a partir de ese texto, ya puedo inferir la pregunta. Y ojo,
La pregunta sería la que hemos dicho hace un momento, ¿no? ¿Se debe aplicar la pena de muerte en el Perú para el caso de violadores? Solamente que no esté en pregunta, ¿no? Está ya de alguna manera el autor plasmando su posición, ¿no? La pena de muerte en el Perú no debe aplicarse, ¿no? Para el caso de violadores debido a, bueno, ahí comienza su texto. Entonces, cuando es indirecta es porque la voy a inferir, ¿no? La cuestión, el planteamiento. Y repito, esto está vinculado a la posición por lógica. Si el autor nos va a decir su punto de vista a favor o en contra, tiene que decirnos el tema. Yo estoy a favor o en contra del tema. Ahí se plantea. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Obviamente que en los textos que hemos venido leyendo no se ha presentado pregunta directa porque siempre la pregunta directa de alguna manera nos plantea el caso mucho más sencillo, ¿no? La idea es que nosotros sepamos identificar, sepamos inferir cuál ha sido el tema de controversia. Y acuérdense que esa es la primera pregunta que nos formulan, ¿no? ¿Cuál ha sido, ¿no? El tema polémico sobre el cual discuten, ¿no? Los autores. Entonces, se están refiriendo a esto, ¿no? Se están refiriendo al tema, ¿no? La controversia. Entonces, nosotros no lo hemos tenido con pregunta directa, generalmente, no siempre ha estado de manera indirecta, y eso lo vamos a descubrir, ¿no? Estando muy atentos con la posición que plantea el autor, repito, porque seguidamente va a plasmar el tema. Luego vamos a tener los argumentos, que son las razones plausibles que se esgrimen para sustentar la posición o el punto de vista. Se debe propender a un sustento racional apoyado en una buena información. Existe una deontología del argumentador. Bueno, los argumentos son eso, pues ya vienen a ser las razones, ¿no? Razón uno, 2, 3, dependiendo de la amplitud del texto, pues van a haber, ¿no? Una o más razones. Pero estas vienen a ser las partes, ¿no? Entonces, obviamente, tanto controversia como posición las encontramos al inicio, llamemos primer párrafo, segundo párrafo, ¿no? Y en adelante ya vienen a ser todos los argumentos, ¿no? Este es un esquema clásico de argumentación. ¿Cuáles son las características del texto argumentativo? Bueno, su función principal es presentar una idea con la finalidad de convencer. Esto es importante, convencer, ¿no? Ahora, estos textos argumentativos, repito, lo hemos visto nosotros, ¿no? En los textos dialécticos. Los textos dialécticos son textos de oposición, pero están constituidos por textos argumentativos. Entonces, cada texto argumentativo, texto A, trata de convencernos de algo, ¿no? A favor, y el texto B trata de convencernos de que estemos en contra de ese algo, ¿no? Entonces, bueno, buscan eso, convencer. Y el convencimiento lo van a lograr en función, obviamente, de los argumentos que planteen. B, al mismo tiempo que expone un tema, el autor adopta una postura. Claro, nosotros vamos leyendo, ¿no? El texto A, el texto B, más vamos a estar de acuerdo con uno o con otro, o en parte con uno, en parte con otro, ¿no? En fin, eso va a depender, pero el autor adopta una postura respecto a ese tema. El texto A va a adoptar una postura de repente a favor y el texto B en contra. C, los argumentos son lógicamente elaborados, siguiendo un orden, constituyendo un conjunto sistemático. Generalmente el orden es el que acabamos de ver, ¿no? Es decir, ¿no? El tema, la posición y la relación de argumento, ¿no? Porque estamos en un esquema de argumentación clásico. Y en la formulación de los argumentos se emplea un lenguaje claro y conciso. Claro.
Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias entre textos expositivos y textos argumentativos. Entonces, vamos a ver en el primero. Diferencias del texto expositivo y el texto argumentativo. Intención. El texto expositivo, ¿no? El texto argumentativo, obviamente, vamos a tener acá que el texto expositivo busca informar, mientras que el texto argumentativo busca convencer, ¿no? Hemos dicho, el informativo, valga la redundancia, informa de manera objetiva, sin carga valorativa. El texto expositivo, bueno, busca convencer y para convencer ingresa un poco en el ámbito subjetivo, ¿no? Tratamiento de la información. El informativo centrado en un solo tema, sin emisión de opiniones, ¿no? Objetivo, ¿no? El informativo. El argumentativo desarrolla argumentos para sustentar una posición. Ingresa también en el campo, ¿no? Subjetivo. Intervención del autor, objetiva. Busca ser neutral en lo informativo, ¿no? Con los datos que brinda. Y como hemos venido diciendo, el argumentativo es subjetivo, ¿no? Porque toma posición a favor, en contra y pone sus razones, ¿no? Entonces, tiene un ángulo de tratamiento subjetivo. Muy bien, vamos a ver entonces ahora el texto dialéctico, la contraargumentación. Es aquel texto que expone dos posiciones contrapuestas, ¿no? Lo que veníamos hablando, texto A, texto B. El texto A es un texto argumentativo, el texto B es texto argumentativo. Ya en conjunto, en oposición, viene a ser dialéctico. Uno está a favor, el otro está en contra, ¿sí? Pero por separado son textos argumentativos. Bueno, dos posiciones contrapuestas sobre un tema específico, generándose un debate o controversia en torno al tema objeto de estudio o de reflexión. Un ejemplo de este tipo de texto podría ser aquel que expone una posición a favor y otra contraria sobre el aborto, el suicidio, la inmigración, el asilo a los sirios o en nuestra realidad política sobre el indulto a Fujimori, entre otros temas, ¿no? Pues bien, asimismo el texto dialéctico puede ser presentado como un texto continuo o discontinuo, ¿no? ¿Cuándo será continuo? Cuando las posiciones enfrentadas se presentan ininterrumpidamente. Es decir, en un solo texto, sin que se separe texto A y texto B, no se va a separar. En un solo texto están las dos posturas. En este caso, nos dice la tarea del estudiante es que sea capaz de comprender cabalmente los contenidos del debate en el texto y que reconozca las posiciones, porque acá, repito, no están separados como texto A y texto B. Todo está en un solo texto. Entonces hay que ser capaz de en qué momento habla el A y en qué momento habla el B y separar también sus posturas, ¿no? Entonces hay que reconocer las posiciones, la idea principal, los argumentos, el problema de fondo, el tema central, etc. Por otro lado, este texto dialéctico será discontinuo cuando el texto sea presentado en dos fragmentos, como generalmente lo vemos. Texto A, ¿no? Que viene el autor hablando sobre un tema polémico y está de repente a favor de ese tema polémico. Y luego viene un título, texto B, y nos plantean a otro autor hablando del mismo tema polémico, pero de repente está en contra, ¿no? Para que sea dialéctico. Pues bien, ahí es discontinuo cuando está separado, ¿no? Los autores con sus posturas están separados. En el caso que tenemos nosotros, están separados por un pequeño título, ¿no? De texto B, ¿no? Texto 2. En este caso, en el discontinuo, nos dice, se busca que el estudiante sea capaz de comprender cabalmente los contenidos propuestas contrapuestas sobre un tema cualquiera.
No obstante, las diferencias de forma en ambos casos se permiten la lectura dinámica y la construcción de la atención implícita de los contenidos del texto. Pues bien, entonces tenemos texto continuo, texto discontinuo. Es decir, ustedes deben estar muy al tanto que a veces un texto, ¿no? Porque generalmente vamos vinculando, ¿no? Tiene que decir texto A y texto B para que haya, ¿no? Un tema polémico. No, podría ser que encontremos todo junto, ¿no? Es decir, que tengamos dos posturas en uno mismo y bueno, nos vamos a dar cuenta, como les decía, ¿no? De eso y de todo siempre, luego de tener una lectura pues muy atenta, ¿no? Sobre el tema. Muy bien, ahora sí vamos a ir a la separata, a la lectura y a la resolución de preguntas. Tenemos el texto uno para que comencemos a resolver. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos viendo la primera pregunta. Nos dice, el tema central que discuten ambos textos trata sobre, La D. muy bien, de dado, el origen del drama Ollantay. Claro, ahí el texto A afirma que Ollantay tiene un origen autóctono, es decir, hecho en el periodo incaico. Y en el texto E se asevera que la obra fue compuesta cuando los españoles dominaban en el territorio de los incas. Entonces, pues trata sobre el origen del drama de Ollantay. Por eso es de dado. Muy bien, pregunta 2. En el texto el verbo desfigurar puede ser reemplazado por, Alterar. La E. muy bien, alterar, mientras que la frase por pluma entendida denota pues especialistas, ¿no? En el campo de la literatura occidental. Por eso sería en este caso experto. La respuesta para esta pregunta 2 sería enano. Muy bien, pregunta número 3. ¿Resulta compatible aseverar que en el teatro español del Siglo de Oro, La C. La C. muy bien, C, estaba presente un personaje cómico? Claro, ahí en la lectura se afirma que los personajes de Ollantay y Piquichaqui tienen similitud con los actores que representan al galán y al burlesco, ¿no? Respectivamente, en las obras teatrales españolas de dicho periodo. Muy bien. Pregunta 4. Se desprende del texto A que la mayoría de los argumentos expuestos por José Barranca, La B. La B. muy bien, B de bueno, están lingüísticamente sustentados. Claro, acá el autor presenta varios argumentos sostenidos, ¿no? En la lengua que hablaban los incas. Incluso realiza un trabajo comparativo con la forma actual de la lengua. De esta manera, pues, vemos que es cierto, elabora un estudio desde diferentes ámbitos, desde diferentes ángulos de la lingüística. Por eso tenemos B de bueno. Pregunta número 5. Si se demostrara que la obra Ollantay fue compuesta después de la llegada de los españoles, entonces, La E. muy bien, respuesta E. En esa situación que nos plantea la pregunta, tendríamos respuesta E. Los argumentos de Barranca carecerían, pues, de plausibilidad. Hay que tener en cuenta que José Barranca presenta la tesis donde afirma que Ollantay tiene su origen en el tiempo de los incas. No obstante, si fuera el caso que la hipótesis de Ricardo Palma sea verificada incuestionablemente, entonces las ideas del filósofo serían pues implausibles. Por eso tenemos respuesta E. Ok, chicos, muy bien. Vamos por favor ahora al siguiente texto. Adelante.
Muy bien, chicos, vamos resolviendo. Nos dice la 1, la idea principal está relacionada con La D. La no, no es D de dado ni avión. A ver, revisamos. C. No. A ver, revisamos. La E. Muy bien. Se refiere a las definiciones y deducciones en cualquier ciencia, pues, ¿no? Y es que el reconocimiento de la importancia de la definición y la deducción para cualquier ciencia puede sugerir un ideal para los sistemas científicos, ¿no? Por eso sería entonces respuesta E. En la pregunta 2, el término materia es sustituido en el texto por, La D. muy bien, D de dado, disciplina. Claro, el enunciado no varía al ser reemplazado materia por disciplina. Muy bien. Pregunta número 3 nos dice, resulta incompatible sostener que el ideal de ciencia por el autor está dado por La D. D de dado. No, revisamos por favor. La A. Sería muy bien A. Términos definidos y proposiciones demostradas. Bueno, esto sería incompatible, que es lo que nos pide la pregunta, ¿no? Porque esa condición solo estaría en la imaginación, ¿no? Y es de realización, pues, imposible. Por eso tenemos respuesta A. En la pregunta 4, si todas las proposiciones de un sistema deductivo podrían demostrarse, entonces, La a ver, revisamos por favor. No La sería E. avión. La ¿Cuál? B. Muy E. bien, B de bueno. El sistema no tendría mayor relevancia. Claro, porque el sistema no tendría valor, pues se le aplicaría el mismo criterio a la definición circular y a sus sucesiones infinitas, ¿no? Por eso tendríamos en este caso respuesta B de bueno. Muy bien, pregunta 5. Un punto es aquello que no tiene partes y una línea es longitud sin ancho. Los términos indefinidos son La B. enano, no sería, revisamos. No. Bueno. Ok, B de bueno. Longitud, partes y ancho, ¿no? Ya que punto es definido por el término partes y línea por longitud y ancho. En la pregunta número 6 nos dice, en las siguientes fórmulas, la definición de unos términos por otros en una ciencia permite, La muy bien, A, relacionar las proposiciones del sistema. Claro, la definición de unos términos por otros, bueno, revela eso, ¿no? Las relaciones entre las proposiciones del sistema. Pregunta 7. Un sistema deductivo modelo tendría, La
A ver, revisamos, por favor. ¿No sería avión? La C. No, revisamos, por favor. No es avión, no es casa. Sería de dado. Términos sin definir y proposiciones sin demostrar. Y es que el ideal de la ciencia es un número mínimo de proposiciones, sin demostrar en este caso, y también unos cuantos términos sin definir, ¿no? Por eso tendríamos respuesta de dado. En la 8, las leyes de Galileo y Kepler contenidas en la mecánica clásica de Newton se hacen explícitas por, La C. muy bien, deducción, ¿no? Las leyes de Galileo y Kepler son derivadas efectivamente de las de Newton. Ok, chicos, muy bien. Vamos ahora, por favor, al texto número 3. Adelante, por favor.
Muy bien, vemos las respuestas a este texto. Tenemos primera pregunta. Nos dice, la idea principal aborda sobre... La D. Muy bien. B, el rigor en los sistemas deductivos. Efectivamente, vemos que el texto se inicia sosteniendo que el atributo más importante de los sistemas deductivos es efectivamente el rigor y lo desarrolla a través, pues, de todo el texto. Muy bien. Pregunta 2. El término sistema que aparece en el primer párrafo tiene el significado de... La C. A ver, casa no sería, a ver, revisamos. La D. La B. Dado no sería, claro, S. sería, por ahí dijeron, B de bueno, ciencia. Y es que los enunciados donde aparece el término sistema, al ser reemplazado por ciencia, no cambian de significado. Pregunta número 3. ¿Es incompatible con un sistema deductivo sostener que... La C. A ver, revisamos ahí. No sería casa. La E. La B. No, no sería casa ni bueno. La E. Enano tampoco. La D. Ok, no, nos piden incompatible. Los términos primitivos requieren ser interpretados, en este caso es incompatible, ya que en un sistema deductivo formal los términos primitivos son indefinidos, ¿no? Por eso la D de dado es incompatible. En la pregunta número 4, ¿se puede inferir que el rigor en un sistema deductivo está más ligado a la... La B. No es bueno, revisamos. La E. Tampoco sería enano. La A. No sería avión. Tendríamos como respuesta C, sintaxis. Y es que si los axiomas y los teoremas son fórmulas sin interpretar igual que las reglas de inferencia válidas, entonces el rigor está más ligado a la sintaxis. Por eso tenemos respuesta C. Pregunta 5. La ventaja de un sistema deductivo formal permite... La La B. A. Ok, por ahí B de bueno. En su interpretación, aplicar a sistemas deductivos diferentes. Claro, si los axiomas y teoremas son fórmulas en un sistema deductivo formal, entonces en su interpretación se puede aplicar a cualquier disciplina científica. Por eso tenemos B de bueno. Pregunta 6. Un sistema deductivo riguroso está caracterizado... La A. A ver, revisamos por favor, no es avión. La C. Muy bien, casa. Cuando a los axiomas se añaden principios de inferencia válidos. En este caso,
un sistema es más riguroso cuando se especifican los principios de inferencia en las deducciones, ¿no? Por eso tenemos casa. Pregunta 7. En un sistema deductivo formal, La C. no sería casa. Revisamos, por favor. La B. La A. Ok, sería por ahí B de bueno. Los axiomas y los teoremas son formas. Efectivamente, el rigor exige tomar símbolos arbitrarios antes que familiares para los términos primitivos, de tal forma que los axiomas y teoremas pues son fórmulas, ¿no? Por eso tenemos respuesta B de bueno. Y tenemos la última pregunta. Si una disciplina científica no especificara las inferencias válidas utilizadas en sus demostraciones, entonces, La B. muy La bien, B de bueno, sería un sistema cuyo desarrollo se denomina flojo. Claro, porque solo es riguroso un sistema si especifican las inferencias que van a utilizar en sus demostraciones. Por eso tenemos como respuesta B de bueno. Muy bien, tenemos luego a continuación el último texto, texto 4. A ver, veamos, chicos.
A ver, chicos, ya estamos con la hora para este texto 4. Por favor, les dicto las claves. La pregunta 1, avión. Pregunta 2, avión. Pregunta 3, bueno. 4, enano. Y 5, casa. Vamos ahora a la separata C con el último texto en inglés. Respuestas, pregunta 1, enano. 2, casa. 3, avión. 4, bueno. Y 5, avión. Muy bien, chicos, de esta manera cerramos la separata día de hoy. Les agradezco su atención. Repasen lo avanzado. Nos encontramos la siguiente semana. Gracias. Adiós, profesora. Chao, profesora. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo.